Gracias, Carlos. Entonces le Bueno, pido a todos que apaguen probamos. su cámara y su micro, excepto a 6 personas. 6 personas voluntarias, de cada grupo. Una de cada. Eso, sí. Bien, ya solo nos faltan 5. Gracias, Dani, por ser voluntario. Bueno, que llegué tarde, pero no importa. Súper. La verdad, Hola, hola. esperamos a todos para iniciar, ¿cierto, Cami, Giro? Y si Sí. inicia la conversación, ¿se pueden ir sumando los demás o qué? O también. Dani, ¿en qué grupo estabas? ¿De qué eje? Cultura. ¿Y Bernal? Liderazgo. Bien, con que ¿Alguno de tengamos estructura de que si mínima quieras? uno de estructura, me De parece que estructura. arrancamos. Bien, ya Yo soy una estamos. estructura. Ahí Súper. está A Carlos. Carlos. Listo. Bueno, el fútbol tiene una duración aproximada de unos 20 minutitos. Entonces, adelante. Bueno, desde el área del liderazgo y contestando a la pregunta de por qué necesitamos comenzar desde esta dimensión, consideramos que si tenemos líderes comprometidos con el propósito de estas transformaciones, ¿verdad? Ellos tal vez podrían ser unos buenos aliados para ayudar a ir fomentando en la organización toda esta transformación de poco a poco. Entonces, podría ser una muy buena idea tratar de sumar al barco a estos líderes para que desde ahí empecemos a empujar un poco. Al final son líderes, son personas que van a trabajar con personas. Entonces, podríamos buscar por esa parte un poquito más del cambio. Pero ¿de qué forma a ti te puede servir tener buenos líderes si tú de alguna forma no tienes valores establecidos de qué es lo que la empresa quiere, de qué es lo que la organización, más que empresa, qué es lo que la organización busca? En la Vale. medida que tú no tengas valores establecidos, en la medida que tú no tengas claro qué es lo que permites y lo que no permites, lo que puedes llegar a fomentar es temas de que cada uno quiere ir por su lado. Nosotros algo que decíamos es, venga, si nosotros arrancamos con la cultura como, digamos, como eje indispensable o eje fundamental, es porque primero necesitamos definir qué es lo que nosotros como organización queremos permitir y queremos incentivar y qué cosas definitivamente decimos, venga, esto es algo que no queremos. Rock, Entonces, por eso lo miramos del lado que la cultura es fundamental. yo creo que la cultura de liderazgo es algo que van totalmente transversal de inicio a fin en una transformación. No están en algún momento en particular. Sin embargo, considero que la estructura, toda estructura de una organización al final responde a la estrategia de la organización. La estrategia responde a un propósito y es hacia allá donde va la organización. Cuando tú tienes una estructura que no responde a un pensamiento ágil, por más que quieras promover una cultura, supongamos, tienes un equipo de 7 personas, esas 7 personas dependen de áreas diferentes, tienen jefes diferentes, los miden de manera diferente. Por más que tú quieras llevar una cultura a ese equipo, si las mediciones son diferentes porque la estructura es diferente, el sistema es el que ayuda a que también la cultura se mueva y al final la cultura con el sistema van juntos. La cultura por sí sola, el liderazgo es muy importante y la cultura es muy importante, pero creo que ese cimiento que es la estructura es el que te ayuda a empezar a mover mucho ese liderazgo, porque cuando los líderes de alguna forma los empiezas a medir diferente, la cultura también se empieza a medir ahí y ahí es donde tienes que empezar a enganchar. Entonces creo que para mí es muy importante es que la estructura primero sepamos si responde a la estrategia actual y si nosotros queremos ayudar a mover esa organización con agilidad, ¿sí? La estructura tiene, con base a la agilidad,
hacer que esa estrategia se cumpla mucho mejor que como se cumplía antes. Creo que ahí están, creo que los primeros pasos. Obviamente, y yo creo que en esta conversación, si bien Camilo dijo, defendamos, creo que es un tema que tiene que ir muy de la mano. La cultura sola, o sea, la cultura antigua de la organización se come a cualquier estrategia, ¿sí? Y la cultura nueva, ¿cierto? Es la que nos tiene que ayudar. Por eso es tan difícil poner una cultura nueva sin que la estructura esté empezando a promover esa cultura. La cultura sin una estructura va a ser muy difícil moverla. Va a haber mucha gente que se quiera mover, pero si hay personas de la organización que dicen, no, es que mi estructura actual me dice que me miden así y me miden a través de un silo y me importa 5 que tengamos que trabajar en equipo, me miden es a mí. Hay personas que no los va a mover la cultura porque su trabajo depende de cómo lo estén midiendo y cómo es la estructura actual, por más que la cultura quiera cambiar. Entonces, Sí, pero para mí tiene que ir muy de la mano. estamos, Me pues salgo yo. no hay necesidad de que te salgas, podemos ser 6. Y si somos del mismo equipo, igual se puede. Sí, que por lo menos uno, bueno, está bien, tenés toda la razón. Avancemos como van, está bien si somos 6 y luego vemos cómo vamos cambiando si se suma más gente. Les propongo que avancen, chicos. Listo. Ya se me olvidó qué iba a decir. Me ibas a saludar Okay, primero, sí, claro, me me encanta verte, Caliche, y a todas estas caras conocidas, a Giovanni también. Bueno, yo creo que la estructura puede tener diferentes matices. O sea, si lo vemos desde una estructura jerárquica, muy tradicional, pues puede tener un matiz. Si lo vemos ya desde una estructura que se va moviendo hacia redes, puede haber otro matriz, pero de todas maneras la estructura es importante. La cultura es importante, el liderazgo es importante. Yo no desligaría a los 3, pero parándome desde la conversación del grupo y tomando algunos de los elementos que decía Daniel, si no hay definida una cultura explícita o implícitamente, hay unos valores, si hablamos también del momento de la organización, no es lo mismo una pequeña startup que recién están haciendo que una organización que lleva años, pero volver siempre a los inicios de la organización, de cuáles fueron esos motivadores de por qué nació esta empresa, cuáles fueron esos valores que motivaron esa cultura, esos comportamientos que se veían de manera natural entre sus primeros creadores y que luego se van extendiendo en los líderes. Es el momento en que la estructura necesariamente tiene que crecer y el reto es mantener los valores, mantener la cultura, mantener esos comportamientos mientras va creciendo la estructura y los líderes juegan un papel fundamental para mantener o incluso pues hacer un daño. Mantener esas conversaciones, esos comportamientos y demás. Entonces, si partimos desde la cultura, desde mantener esos valores, vamos uniéndolo desde los líderes y vamos creciendo la estructura basados en esos elementos culturales que queremos mantener o propiciar. Caliche, Vale, creo que... dale. Vale, bueno, yo quería compartir que estoy de acuerdo con las dos posturas. Creo que es claro de que no podemos comenzar con una de ellas, no hay prioridad para ello, ya que las 3 van unidas, ¿no? Pero algo que sí es muy importante también es el nivel organizacional al que estamos movilizando, ¿no? No es lo mismo movilizar a un equipo ágil, no es lo mismo movilizar a un programa o a un equipo de equipos, o no es lo mismo movilizar a ejecutivos. Entonces, también yo creo que va muy ligado ahí, ¿no? Creo yo que si comenzamos a darle prioridad a una en cada uno de estos niveles, en el lado ejecutivo, creo que el tema de la estructura es súper importante. Si queremos realmente generar un cambio en cómo se está haciendo la generación de valor, cómo se están comunicando las áreas, cómo tenemos de alguna forma los mecanismos para que podamos entregar valor de forma continua, es la estructura. Entonces, yo a nivel alto, a nivel más de estrategia, atacaría la estructura como eje principal. A nivel medio o de management, aplicaría directamente el liderazgo. Una estructura puede ser muy buena, pero si los líderes realmente no ayudan a que esa estructura genere el impacto necesario, pues no sirve de nada la estructura. Entonces creo que a nivel intermedio el tema del liderazgo sería la dimensión que yo le pondría más importancia. Y a nivel operativo, a nivel de equipos, el tema de la cultura también. Entonces creo yo que dependiendo cada uno de los niveles, podríamos llegar a priorizar si necesitamos priorizar algo. Yo voy a complementar, incluso con lo que Carlos dijo, que me pareció muy importante, que creo que
yo creo que lo primero que se declara, yo digo que se declara y creo que se trabaja constantemente, es la cultura. Pues creo que se declara primero, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestra cultura? Y tú lo decías ahorita, Carlos, quizás ese matiz de que es comenzar una organización desde cero, donde quizás es mucho más fácil porque es que esa es la cultura que vamos a tener, a cambiar estos elefantes que la mayoría de nosotros estamos tratando de movilizar, que tienen más de 100 años, que tienen una cultura que por allá se empezó desde el principio. Y creo que la cultura al final se ve reflejada en esas decisiones, en cómo va a ser mi estructura, ya sea una estructura real o virtual, que a veces nosotros decimos real, es que está pegado allá ¿cómo es? En el software donde está la nómina, ¿sí? O virtual es como realmente se están moviendo las personas ahí. Y al final la estructura tiene que responder a ese llamado inicial de cómo va a ser mi cultura, ¿cierto? Y obviamente el liderazgo, porque el liderazgo es el que, o sea, son a través de los líderes los que irraigan la cultura. Me acuerdo mucho del Ágiles en Ecuador, cuando Martín Alaimo dijo, venga, es que la cultura realmente se mueve a través de los líderes de la organización, porque como decía Miguel Maldonado, todavía lo dice, uno le hace caso al jefe, ¿cierto? Y el jefe, si el jefe se comporta de X manera, ¿cierto? O sea, ese es el que me está dando digamos, ese comportamiento. Entonces creo que las tres cosas están tan íntimamente relacionadas que si bien dicen, esta va a ser nuestra cultura, entre comillas, pero si mis decisiones van en contravía de esa cultura, no hay cultura. O sea, la cultura es lo que las personas digan y hagan que vayan a hacer y dependerán mucho del comportamiento de esas personas. Y el tema de las métricas, que está muy asociado a la estructura, ayuda mucho al comportamiento de las personas, ¿sí? O sea, Como si mi me midas, me métrica, comporto. claro, si mis métricas me están promoviendo a la colaboración, en vez de yo gano yo solito, ¿cierto? Si las métricas me están ayudando a que los equipos tomen decisiones, ¿sí? Si yo estoy promoviendo la experimentación desde ese punto de vista, creo que hay muchas cosas que ganan. Y obviamente el liderazgo es muy importante y la estructura también como no, digamos, no, como no coarta eso, ¿cierto? Sino que antes lo fomenta. ¿Cómo fomentamos las redes? Que era lo que tú estabas diciendo. Entonces, yo Sí. creo que acá una discusión más que decir por dónde arrancaría es cómo yo eso lo amalgamo. El Caliche, término ontológico desde el principio, ¿cierto? tomando un poco también lo que decía Giovanni, que me parece muy válido dependiendo del nivel y por dónde arrancar, yo diría que puedes arrancar por cualquier lado, siempre y cuando entendas cuál es el contexto en ese instante, en ese momento. La lectura de contexto es muy importante, pero hay que también entender que el contexto va cambiando. Entonces, lo que me funcionó al principio puede que no me funcione en 2 meses. Entonces, yo tengo que estar leyendo permanentemente para ir definiendo esas prioridades de las que hablaba Giovanni. Puede ser que en un momento determinado en un equipo el tema cultural sea prioritario, pero en otro momento haya que hacer algún ajuste en la estructura, aplanarla un poco, propiciar conversaciones entre silos, no sé, cualquiera, pero siempre basado en el análisis permanente, en la retroalimentación que te está dando la organización misma, el entorno, y yo creo que el análisis contextual para guiar un proceso de transformación es fundamental porque te va diciendo permanentemente por dónde es el camino. Yo voy a Bueno, hacer un apunte Yo, chiquitico ya para dejarlos hablar y ya me salgo de la pecera y es Dale. rápido. Yo ayer estaba haciendo una reflexión, Caliche, sobre eso. Yo dije, las organizaciones, unas han empezado por un lado, otras por otro. Cada vez hay mejores prácticas de por dónde arrancar. Pero al final todos vamos a tener que aprender, vamos a tener que llegar a esos puntos y aprender de eso, ¿sí? En algún momento vamos a tener que aprender de estructuras o de liderazgo o de incentivos sí, o de compensación, de temas humanos, de temas, o sea, de todo. Nos va a tocar llegar a aprender si vamos a transformar una organización independiente de donde arranquemos. Quería terminar con eso. Yo. gracias. Sí, de hecho coincidimos mucho que los tres son necesarios, pero hay una arista que también lo dijimos, o sea, de hecho el tema de la estrategia, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado qué es lo que quiere la empresa como estrategia de negocio, porque muchas veces a los líderes los convences, o sea, no, la mayoría no está ya convencido de que el tema de agilidad o que eso nos ayuda, nos toca trabajar a ese lado.
Entonces, cuando a veces no se entiende muy bien por qué una empresa está haciendo esto a nivel estratégico y cómo impacta, es donde empezamos a tener reacciones adversas. Entonces, justo conversábamos con las chicas en el equipo, era, claro, una vez que la empresa decida su camino estratégico, lo que acompaña a lo siguiente es, obviamente, qué cultura necesito, pero asociado a eso y la respuesta más tangible es la estructura, porque la cultura es algo que lo vas a desarrollar en un tiempo, no es un cambio inmediato, no es algo que sea ya, ¿no? Entonces, es comportamientos en las personas y esto muchas veces es desde cero, es toda una gestión del cambio profunda, que muchas veces implica también contemplar el tema de que hay personas que no se van a adaptar a estos nuevos cambios, que se va a trabajar con ellos, cómo se va a hacer, pasan años. En cambio, la estructura es algo más inmediato y lo más tangible que tienen los líderes, ¿no? No solo los líderes, toda la organización en sí. Si vas a crear equipos, si vas a crear tribus, si vas a crear de forma horizontal, donde ya no van a haber oficinas, esa parte estructural es lo tangible. Y es lo que responde directamente a tu estrategia. Entonces, sí es necesario las tres aristas, no sé ponerlos en prioridad, pero siempre tomando y comunicando desde dónde viene todo esto, y tomando como la estructura la respuesta inmediata a eso. Sí, obviamente necesitamos trabajar cultura, necesitamos trabajar liderazgo como parte de este proceso de cambio, pero justamente como el tema cultural es un proceso, no es algo que empiece y termine, no es es un proceso, es como que lo que acompaña transversalmente a todo. Eso es lo que... Súper, súper. Yo- Ahí también, si quieres, termino y ya me salgo. No, realmente muy de acuerdo con lo que dice Joana. Creo yo que el tema radica en lo que quiera mover la organización a nivel estratégico. Si los ejecutivos quieren mover tema de obsolencia tecnológica, tú mirarás por dónde comenzás. Si tiene un tema de cambio cultural, podrás meterlo ahí, pero todo tiene que ir muy ligado a ese direccionamiento estratégico, qué quiere la compañía y sobre todo qué quieren los altos ejecutivos, ¿no? ¿Qué quieren movilizar? Porque dependiendo de esos objetivos que se te ellos, es lo que va a permitir movilizar. Entonces, ahí los dejo porque tengo que ir a mi charla. Un abrazo a todos, muy buena la conversa. Yo Gracias, básicamente, Y, y seguramente, sorry por cortar, seguramente podríamos estar infinitamente hablando de este tema, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, si volvemos al mural, hay una última parte, que es la sección 10, que se llama cosecha, en donde nos gustaría que cada uno comparta que si tuviera que escoger uno o dos aprendizajes que se llevan tanto de la conversación que tuvieron en sus grupos como la conversación que escucharon o participaron del fishbowl, ¿cuál sería? Y la comenten ahí. Y además tenemos un pedido adicional que es si nos pueden dejar feedback tanto a Camilo como a mí sobre cosas que les gustaron de la sesión y cosas que mejorarían o incluirían para que fuera mucho más. Al final tienen otra sección, que es la 11, que tiene un poco más de información, con información de Camilo y mía, y tres libros que nos gustan mucho pensando en esto del liderazgo, la estructura y la cultura. Entonces, con esto cerramos la sesión. No sé si Camilo quieres agregar algo más. No, agradecerles por los aportes que tuvieron, fue muy interesante. Lástima que no habíamos tenido un poquito más de tiempo, pero nos vemos en otros espacios seguro. Iro y Cami, muchas gracias